Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Segundos, terceros, cuídense mucho. Vamos a ver un tema. Es un tema sencillo. En la práctica, pues hacemos uno realmente sencillito con una batería, un poquito de alambre de cobre y una pieza de metal. Puede ser un clavo o un tornillo. Estamos hablando de un electroimán. Si recordarán, hay dos tipos de imanes. O se conocen dos tipos de imanes, los naturales y los artificiales. ¿Ok? Los naturales pues son minerales que se encuentran en el subsuelo, se extraen, se trabajan, se procesan y se obtienen imanes permanentes. Los artificiales son aleaciones o combinaciones de otros materiales, pues tal cual no son artificiales, pero sí son fabricados, ¿sabes? Pueden ser permanentes o temporales. Nosotros vamos a enfocarnos en los electroimanes. Estos no son aleación de nada, se fabrican, son completamente temporales, se puede controlar cuándo generan y cuándo no un campo magnético. Y ahorita en la pantalla estamos viendo precisamente uno. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán, niños, es un dispositivo o sí, se puede considerar dispositivo muy simple a un núcleo de metal. Núcleo puede ser un clavo, puede ser un eje de metal, puede ser una esfera de metal, un cilindro de metal. En este caso pues tenemos una especie de eh, elipse un poquito ancha de metal, obviamente. ¿En qué consiste un electroimán? Bueno, yo voy a forrar mi material metálico con alambre de cobre. ¿Ok? ¿Por qué alambre de cobre? Porque es un excelente conductor. Alambre de cobre sin recubrimiento. Hay dos tipos de alambre de cobre. Uno que tiene una especie de recubrimiento de aislante y uno que no lo tiene. Necesito el que no lo tiene. Un alambre de cobre voy a dar tantas vueltas como pueda. Entre más vueltas dé a mi núcleo metálico, más fuerte va a ser mi campo magnético. Y a consecuencia, pues más fuerte va a ser la fuerza de atracción que se genere con mi imán. Voy a dar tantas vueltas como pueda. Una vez que ya tenga mi bobina, porque si se acuerdan, una bobina es precisamente un núcleo forrado de alambre conductor, en este caso de cobre. Ya cuando tenga hecha mi bobina, lo único que tengo que hacer es pasar una carga a través de ella. En el ejemplo que vemos salen dos cables, ¿ok? Uno blanco y uno negro. Esos cables van directamente a una alimentación. Puede ser corriente directa o corriente alterna, dependiendo de... Bueno, por lo general es directa. Cuando es alterna, pues se usa un convertidor. Y ya en corriente directa, pues puedo tener mi carga a un solo sentido. Entonces, cuando mi carga empieza a fluir a través de el metal, el núcleo de metal, ¿qué hace la bobina? Bueno, la bobina empieza a generar un campo magnético, ¿ok? En cuanto la carga empieza a circular por el metal, se genera un campo magnético. Eso es tal cual un electroimán, por eso les decía que es muy simple. En la escuela íbamos a hacer uno con un clavo, una batería de 9 volts y un par de alambres. Y alambre de cobre, obviamente, que es el que iba a recubrir la bobina. El campo magnético que se genera pues es muy débil, se pueden alzar clips, se pueden alzar pequeños tornillos, pero dependiendo, como les decía, de la cantidad de material que yo use, es como se va a poder liberar o generar un mayor campo. Un ejemplo, pues son estos imanes industriales que muy probablemente ustedes han visto en caricaturas, en películas, en videojuegos. Este imán lo que hace es cargar pues grandes cantidades, incluso vehículos enteros. Pero, pues si pensaban que esto era un imancito, un imanzote, perdón, gigante, que todo lo que en todo momento está generando un campo magnético, no, eso que ven ahí es un pedazo de metal,
o más bien una gran superficie de metal que está configurada de manera que es un electroimán. Tiene adentro su bobina con su material conductor, hacen pasar una carga a través de él y es como se genera el efecto magnético, ¿sí? Es a gran escala. En este caso, se pueden hacer electroimanes del tamaño que se requiera o del tamaño que los recursos me lo permitan, mejor dicho, ¿no? El principio es muy sencillo. Cuando ustedes pasan una carga, se genera un campo magnético. Para eso es mi bobina de alambre conductor. El movimiento de las cargas que oscilan alrededor del núcleo genera este campo magnético. Va a ser tan fuerte como ustedes lo necesiten. Una aplicación un poco más común, no sé si ustedes alguna vez, o bueno, prácticamente sí, han visto puertas que se abren solamente cuando se presiona un switch, incluso hasta se escucha, ¿no? Cuando lo activan, y es que ya puedo abrir la puerta. Ocupan esto, un electroimán, una bobina, en este caso se llama solenoide, que es un principio es el mismo principio de hecho. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando no tiene carga, el pasador queda abierto. Entonces el resorte que tiene ahí está extendido. Pero cuando yo paso una corriente, el campo magnético es tan fuerte que provoca que el resorte se contraiga con todo y el eje. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahí que está pegadito al pasador se contrae hacia la bobina. Y de esa manera el pasador se recorre y ya puedo abrir mi puerta. ¿Ok? Este es un sistema de pasador. Hay otros que no tienen pasador, que se ve nada más una especie de parte plana, como si fuera una placa de metal que choca con otra. Pero mientras esté cerrado el circuito no la puedo abrir, por más fuerza que haga. Ese es un electroimán. Cuando normalmente está pasando la corriente, o sea, esos circuitos por eso consumen tanta electricidad, niños, porque normalmente deben estar abiertos. O sea, cuando yo tengo el flujo de corriente, no se puede abrir mi puerta. ¿Por qué? Porque mi electroimán está activado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se pueda abrir mi puerta? Tengo que detener el flujo de corriente. Ese puede ser un switch inverso, por así decirlo, ¿no? Un switch con el que en lugar de permitir el paso de corriente, yo lo corto. Entonces, en cuanto lo presiono, se detiene el paso de corriente, se detiene el efecto de mi electroimán y puedo abrir la puerta. Ya una vez que la cierro, nuevamente comienza el efecto de mi switch y puedo volver a mantener cerrada mi puerta. ¿Ok? Los electroimanes pues es un tema muy importante ya cuando nos adentramos a la robótica. Tienen muchos usos. Eh, Aprovechar los campos magnéticos que generan también tiene muchas aplicaciones. Una de ellas es generar energía eléctrica inalámbrica, por así decirlo. ¿Ok? Ya hemos visto un poco de este tema, de cómo funciona el, el, este, el alimentar un dispositivo mediante energía eléctrica inalámbrica. Vamos a verlo a fondo cuando veamos la bobina de Tesla. Espero ya estemos en clases para poder ver un ejemplo en video más, pues a mayor escala y al mismo tiempo explicárselo. Aquí está un poquito difícil, por eso de los derechos de autor, pero en sí funciona de esa manera. ¿Ok? Esto es un electroimán, como les digo, tiene muchas funciones, ustedes han estado en contacto con muchas, pero a grosso modo eso es. ¿Ok? Entonces, si alguna vez se habían preguntado cómo podrían hacer un imán o el efecto de un imán que ustedes puedan controlar o que ustedes puedan decidir cuándo un material sí genere un campo magnético y cuándo no genere ese campo magnético, pues es precisamente con un electroimán, niños. ¿Sí? Bueno, pues en concordancia con lo que les había comentado de hacer los videos un poco más breves, vamos a dejarlo por hoy. Espero haya quedado claro. Por favor, si hay alguna duda, háganmela saber. Estamos al pendiente y esperemos pronto pase esto. Les recuerdo que yo no estoy dejando actividades para que si sus papás se los llegan a preguntar, porque mis actividades, o más, bueno, las actividades de la materia,
requieren el comprar material. Y ahorita pues no se recomienda que ustedes estén saliendo, ni siquiera sé si haya negocios de electrónica abiertos, porque pues no son de primera necesidad como tal. Pero aunque los haya, no salgan, quédense en su casa, niños, por favor. Ya veremos cómo tratamos de reponer esto cuando regresemos, pero de momento no les voy a dejar actividades. ¿Ok? Cuídense mucho, niños, hasta luego.